Buenos días, hermanos. Good morning, Dios hermanos. bendiga. God bless you. ¿Cómo están? How are we? Bueno, damos gracias al Señor por estar un día más aquí en su casa. We give thanks to God for another day to be in His house, in His sanctuary. Reciban un afectuoso saludo de parte de todos nosotros. Sean bienvenidos y sepan que les amamos y nos gozamos de que estén aquí. Amen. We want to give you a welcome here, an affectionate welcome, and we're so glad you're here. Glory to God. Estamos conscientes de nuestra necesidad del Señor y de hermanos que estén juntamente con nosotros, ¿no? We are aware of the needs that we have one with another and the brothers that are here. Y hablando de eso, dice el Salmo 73, 26: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Being aware of this very thing, it says in Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Así que feliz día del Señor. Happy Lord's Day. Tenemos, antes de comenzar con nuestra lectura, tenemos dos anuncios nada más, ¿ok? Dos anuncios sencillos. Before we read our scripture, we have two quick announcements, simple announcements. Bueno, el primero es que no hay grupo comunitario esta semana. First thing is there's no community group this week. Así que si Dios quiere, tendremos nuestro primer estudio el próximo jueves 4 de septiembre. Lord willing, we'll have our first study next Thursday, the 4th of September. Y esperamos que nos puedan acompañar, ¿verdad? And we hope that you can join us for that. Y número 2, les recordamos que a partir del mes de septiembre, 2 semanas, es decir, para la segunda semana de septiembre, 7 de septiembre. el 7 de septiembre, tendremos la escuela dominical de nuevo. ¿Okay? Empezamos escuela dominical una vez más. And that's just a reminder that in September, in 2 weeks, on the 7th of September, we'll have Sunday school again. Y el tema es el matrimonio. The theme will be marriage. Así que también esperamos que nos puedan acompañar. And as well, we hope you can join us for that. Amén. Bueno, ahora sí, acompáñenme a nuestra lectura en el Salmo 36. Please Salmo join us 36. in the reading of the word of the Lord in Psalm 36. ¿Listos? Salmo 36 dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, porque eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Now in English, this is Psalm 36, the reading of God's word. Transgression speaks to the ungodly within his heart. There is no fear of God before his eyes.
for it flatters him in his own eyes concerning the discovery of his iniquity and the hatred of it. The words of his mouth are wickedness and deceit. He has ceased to be wise and to do good. He plans wickedness upon his bed. He sets himself on a path that is not good. He does not despise evil. Your loving kindness, O Lord, extends to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Your righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like a great deep, O Lord. You preserve man and beast. How precious is your loving kindness, O God. And the children of men take refuge in the shadow of your wings. They drink their fill of the abundance of your house, and you give them to drink of the river of your delights. For with you is the fountain of life. In your light we see light. Oh, continue your loving kindness to those who know you, and your righteousness to the upright in heart. Let not the foot of pride come upon me, and let not the hand of the wicked drive me away. There the doers of iniquity have fallen. They have been thrust down and cannot rise. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Pedimos que tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tu amor sean con cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, nuestro pecado, sabemos nuestra maldad, pero también sabemos tu bondad, tu misericordia para con todos aquellos que creen. Te pedimos que sea hoy, Señor, un día en el que escuchemos tu palabra, un día en el que podamos ser disponibles, estar dispuestos a escuchar tu palabra y ser exhortados, confrontados, pero también consolados. Te pedimos hoy, Señor, por las familias de Logos. Te pedimos, Padre amado, para que tú traigas convicción de pecado desde la cabeza del hogar, que es el hombre, pasando por la mujer, por los hijos. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte, porque las familias son fuertes en ti. Llévanos a considerar nuestro camino a la luz de tu palabra. Llévanos a ver, Señor, nuestra maldad. Llévanos a ver cada uno de nuestros pasos, considerarte en cada uno de ellos y no ignorar lo que tú nos hablas en tu palabra. Pero te pido, Señor, que hoy hables a las familias. Te pedimos, Señor, familias temerosas de ti, apasionadas por tu palabra, llenas de tu Espíritu Santo, para predicar las buenas nuevas de salvación allá afuera. Pero ayúdanos como familias a que podamos dar un testimonio real de quien vive en nosotros, empezando por nuestra casa, que es nuestra primer congregación, en la que nosotros tenemos que dar testimonio, educar, guiar, criar bajo tu temor. Permítenos, Señor, ser familias que vengan el domingo, que adquieran la sabiduría y luego pongan por obra todo lo que tú nos has dicho, enseñado e instruido en tu palabra. No permitas que seamos familias que simplemente vienen y toman la iglesia como un club social, como algo que se siente bien por el momento nada más. No, Señor, creemos y queremos que traigas convicción de pecado a nuestros corazones. Queremos ver familias transformadas por el poder de tu evangelio, familias llenas de gozo, pero llenas de temor, llenas de pasión por ti y por tu palabra. Y que podamos vivir, Señor, todo lo que predicamos en nuestra casa y dar testimonio de aquel que nos ha salvado, Cristo. Y lo más importante, Señor, que como familia siempre busquemos agradarte a ti para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días de nuevo. Good morning once again. Dios les bendiga a todos. God bless you all. Qué bendición fue estar con algunos de ustedes los matrimonios ayer en esta conferencia. What a blessing it was to be with some of you married couples here at that conference yesterday. Gracias a Dios
Tuvimos un muy buen tiempo ahí con los hermanos de estas tres iglesias, de Iglesia Bautista Ebenezer, de Iglesia Reformada Gracia y Verdad y de la Iglesia Bíblica Tijuana. And thank God we had this wonderful time with the three churches that participated. Y queremos, pues, hermanos, pues, fomentar más estas relaciones con otras iglesias de sana doctrina aquí en Tijuana también. And we do want to cultivate those relationships with other churches that adhere to sound doctrine here in Tijuana. Entonces, espero que podamos, pues, seguir adelante en estas relaciones y buscar otras oportunidades de convivir juntos con ellos. Primero Dios. So we do look forward to moving forward and continuing to build on these relationships. Y quiero extender, pues, mi gratitud a todos los que sirvieron ahí en la conferencia. Muchísimas gracias a ustedes. And I do want to extend my gratitude to each one of you that served. Thank you so much for serving yesterday at the conference. Muchas gracias por permitirnos como parejas, como matrimonios, disfrutar, beneficiarnos más de esta conferencia a través de su servicio. Gracias, hermanos. Thank you, because it is because of your service that we were able to enjoy the conference as couples. Amén. Seguimos en nuestro estudio en el libro de Gálatas. Si me pueden acompañar en Gálatas capítulo 5. So we're continuing our study through the book of Galatians. I would invite you to join me in Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5 y empezamos una nueva sección, podemos decir, de Gálatas. Vamos a tocar versículos 16 a 26 de Gálatas 5. And we're starting a new section here in Galatians, so to speak. We'll be in verses 16 all the way through 26. Y vamos a tocarlos, esos versículos, en tres semanas, en el transcurso de 3 semanas. But we're actually going to be looking at this text in a span of 3 weeks. Entonces, hoy nomás nos toca el primer versículo. So today, we're only going to be looking at the first of these verses, El versículo 16. verse 16. Pero les prometo, pues vale la pena empezar con este versículo para entender los demás. But I promise you, it is worth starting with this verse before looking at the rest. Entonces, acompáñame mientras yo leo del versículo 16 a 26 de Gálatas 5, hermanos. So please join us as we read verses 16 all the way through verse 26. Esta es la palabra de nuestro Dios. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Galatians 5, verse 16 through 26. This is God's word. It says, "But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. For the flesh sets itself against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality,
impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, envying one another. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias de nuevo, Señor, por este día y por tu palabra. Queremos proclamarlo, Señor, con fidelidad, con denuedo y por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos ayude, Señor, esta mañana para buscarte a ti, Señor, en tu palabra y para ser conformados a ti, a Cristo Jesús. Que el Evangelio sea muy claro este día, Señor, y que podamos cada uno de nosotros llegar a un pleno conocimiento de Jesucristo, conociéndolo y teniendo comunión con Él por medio de tu Espíritu Santo. Que bendigas este tiempo, Señor, ahora en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuesta creer que el GPS se hizo popular apenas hace unos 15 años. It's hard to believe that GPS became popular about 15 years ago only. ¿Cómo se llegaba a algún lugar sin GPS? How did anyone get anywhere without a GPS? ¿Verdad? Right? Me da vergüenza mencionarlo, Now, I'm ashamed to mention this, pero Jackie es mucho mejor con las direcciones que yo. but Jackie is much better with directions than I am. Y hermanos, ya está grabado. Now, it's on record now. Ese es un gran paso en nuestro matrimonio, si me entienden. This admission is a step in the right direction for our marriage. Pero alguna vez se han perdido Have you ever been lost, though? y han tenido que depender totalmente del GPS. And had to depend totally and completely on the GPS? Me pasa con frecuencia, Now, that happens to me often. porque yo dependo muchísimo del GPS. I depend heavily on the GPS. El GPS puede servirnos como analogía. Now, this GPS can serve as an analogy for us. Dios no nos dejó sin ayuda en la vida cristiana. God did not leave us without help in the Christian life. Como un GPS dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Now, like a GPS inside of us, we have the Holy Spirit. Y estamos llamados a depender de Él en cada aspecto de nuestra vida cristiana. And we are called to depend on Him in every aspect of our Christian lives. Debemos mantenernos en sintonía con Él. We need to keep in step with Him. Si dejamos de depender de Él, es probable que nos desviemos de rumbo. And if we stop depending on Him, it's likely that we're going to get off course, ¿No es así? right? Hoy nos centraremos únicamente en el versículo 16 de esta sección, Now, today we're going to focus exclusively on verse 16 of this section, lo cual nos dice cómo mantener el rumbo. which tells us how we can stay on course. Y viene en la forma de una promesa. And it comes in the form of a promise. Cuando dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Where Paul says there in verse 16, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Hermanos, esto es un gran
Es una gran promesa. This is a great promise, brothers. Hoy quiero preguntarnos ¿cómo? Today I want to ask, how? ¿Cómo andemos por el Espíritu? How do we walk by the Spirit? ¿Cómo andamos por el Espíritu en esta vida cristiana? How do we walk by the Spirit in this Christian life? Esta idea de andar por el Espíritu se menciona varias veces en esta sección de Gálatas. This idea of walking in the Spirit is mentioned several times in this section. Versículo 16, de nuevo, anden por el Espíritu. For example, verse 16, which says, walk in the Spirit. Versículo 18, si son guiados por el Espíritu. Verse 18 says, led by the Spirit. Versículo 25, vivimos por el Espíritu. Verse 25 says, live by the Spirit. Y luego el mismo versículo, andemos por el Espíritu. And then also in verse 25, he says, walk by the Spirit. El Espíritu es una persona, bien importante. Now this is important. The Spirit, the Holy Spirit, is a person. Entonces, ¿cómo puedo querer según la voluntad de otro? So how can I will to do the will of another? ¿Cómo ando en el poder del otro? How do I walk in the power of another? ¿Cómo se ve eso? Now, what does that look like? Y lo que Pablo sugiere aquí es que si entendemos esto y vivimos en consecuencia, And Paul suggests here that if we understand this and we live according to this, esto puede tener implicaciones revolucionarias en nuestras vidas cristianas. this can have revolutionary implications for our lives as believers. Como creyentes. Así que pongamos esto en contexto antes de considerar cómo andamos por el Espíritu. So let's put all this in context before considering exactly how to walk by the Spirit. Pablo nos ha mostrado que no somos justificados por las obras de la ley. Now, Paul has shown us that we are not justified by the works of the law, Sino solo por la fe en Cristo. but by faith alone in Christ. No hay absolutamente nada que debamos añadir a nuestra fe para ser salvos. There's absolutely nothing that we need to do to add to our faith in order to be saved. Y esto es esencial. This is essential. Todo el evangelio se basa en esta verdad. Somos salvos solo por la fe. The whole gospel rests on this truth that we are saved and we are saved by faith alone. Si añades algo a tu fe para la salvación, Cristo murió en vano. Now, if you add something to your faith, that means Christ died needlessly. Entonces, ¿cómo fuimos salvos? And so, how were we saved? ¿Cómo recibimos el Espíritu? How did we receive the Spirit? Gálatas 3:2 dice, por el huir con fe. Galatians 3:2 gives us the answer, saying, through hearing with faith. Tengan esto presente porque esta verdad nos ayudará a comprender lo que significa andar por el Espíritu. Now, keep that in mind because this truth is going to help guide us in our understanding of what it means to now walk in the Spirit. Como creyentes, escuchamos el Evangelio As believers, we heard the gospel, y el Espíritu Santo nos dio fe. and the Holy Spirit gave us faith. La fe floreció en nuestros corazones. Faith blossomed in our hearts. Así, en un momento. In just one instant, Creímos we believed, confiando en que Cristo murió por nuestros pecados. trusting that Christ died for our sins. Y Pablo nos da más detalles sobre lo que realmente sucedió en el momento de la salvación en Gálatas 4. And Paul gives us more details about what really happened at the moment of our salvation in Galatians chapter 4. Cristo vino y nos redimió a quienes estábamos bajo la ley. He tells us there that Christ came and redeemed us because we were under the law. Sabemos que se hizo maldición por nosotros muriendo en nuestro lugar. We were told that he became a curse for us, dying in our place. Y hemos sido justificados por la fe. And so we have been justified by faith. El creyente es declarado justo porque ha sido revestido de la justicia de Cristo. The believer is now declared righteous because he has been
clothed with the righteousness of Christ. Pero hay más. But there's more. El creyente es adoptado The como belie- hijo o hija. The believer is adopted as a son or daughter. Ya no estamos bajo el tutor, la ley. We're no longer under a tutor, the law. Ya no somos esclavos. No longer slaves. Ahora nos relacionamos con Dios como sus hijos, Now we relate to God as His children, amándolo a Él loving Him y por lo tanto obedeciendo sus mandamientos. and thus obeying His commandments. ¿Y cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo es posible? And how is it possible that we can relate to Him in this manner? Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. It says that He has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, that now we can cry out, Abba, Father. Ahí está la obra de Dios por nosotros. That's the work of God for us. Y hay otra verdad que debe considerarse. And there's another truth that must be considered. Al ser justificados solo por la fe, Upon being justified by faith alone, progresamos en la vida cristiana en un proceso conocido como santificación. we now progress through the Christian life in a process known as sanctification. En la santificación nos conformamos a la imagen de Cristo a medida que maduramos. In sanctification, we are being conformed into the image of Christ as we grow in maturity, Dando fruto. giving fruit, bearing fruit. Por esta razón, Martín Lutero afirmó la justificación es solo por la fe, pero no una fe que sea sola. For this reason, Martin Luther famously stated, justification is by faith alone, but not a faith that is alone. Y lo que quiso decir con esto es que una fe verdadera es una fe salvadora And what he meant by all this was that true faith, true saving faith, que inmediata e inevitablemente comienza a mostrar el fruto de esa fe en el progreso de la santificación. is a faith that immediately and inevitably begins to bear fruit, that fruit of faith in the progress of this sanctification. Hermanos, no existen un cristiano carnal. Brothers, there's no such thing as carnal Christians. Somos salvos, We are saved, regenerados, regenerated, y Dios empieza a trabajar en nosotros para producir fruto and God starts working in us to bear fruit en nuestras vidas. in our lives. Por eso es importante, hermanos, reconocer que toda la fe cristiana implica una labor seria. Now, this is important to understand that in the whole Christian life, it takes serious labor. Vemos tanto nuestra responsabilidad, nuestra obra, como la obra de Dios en In this nosotros. process of sanctification, we see both our work and the work of God in us. Entonces no se trata de, pues no pasa nada, Dios va a hacerlo. We can't just say, oh, you know what, just let go and let God. Es una labor que implica temor y temblor. Sanctification is a labor that involves fear and trembling. Nos espera una gran batalla cada día, hermanos. So there's a great battle every single day. Algunos lo han llamado una batalla cósmica, Some have even called it a cosmic battle, una batalla sobrenatural. a supernatural battle. Y yo digo, hermanos, bienvenidos a tu santificación. Brothers, welcome to your sanctification. Así es. Aunque hemos sido rescatados y regenerados, Though we have been rescued and regenerated, salvos de la pena y el poder del pecado, saved from the penalty and the power of sin, ay, la presencia del pecado sigue siendo una realidad para el creyente. the presence of sin, though, is still a reality for every believer. Aún queda una batalla por liberar contra nuestra carne pecaminosa. There remains a battle to be fought with our sinful flesh. Y esta carne pecaminosa, querida iglesia, And this sinful flesh, dear church, no es neutral. it's not neutral. Es hostil y rebelde, It's hostile and it's rebellious. pues se opone las cosas de Dios, según Romanos 8. As it opposes the things of God, according to Romans 8. Me gusta como John Owen lo describe en su libro La mortificación del pecado.
Now, I like how John Owen describes it in his book, The Mortification of Sin. Voy a leer toda la cita y luego hermano va a traducirlo. Dice, el pecado que mora en el creyente fue matado en principio en la cruz. La muerte de Cristo será con el tiempo su muerte. Fue destronado por la regeneración. Y ahora con la ayuda del Espíritu, el cristiano debe dedicar su vida a despojar al pecado de su esencia. Nunca podemos relajarnos porque de lo contrario el pecado no morirá. Debe ser debilitado, gradual y constantemente. Si lo dejamos y nos relajamos, pues sana sus heridas y recupera su fuerza. John Owen says, the sin that indwells the believer was killed in principle on the cross. Christ's death will in time be its death. It was dethroned by regeneration, and now, with the Spirit's aid, the Christian is to spend his lifetime draining sin of its lifeblood. We may never relax, for otherwise sin will not die. It must be gradually and constantly weakened. If you leave it and relax, it heals its wounds and recovers its strength. Así pues, aunque el pecado ya no reina, Although sin no longer reigns, aún resta. it still remains. Y lo debemos hacer morir. And we must put it to death. Veremos esta batalla con más detalle la próxima semana. Now we're going to look at this battle with more detail next week. Pablo menciona el Espíritu 7 veces en esta sección y la carne 5 veces en esta sección. 7 times Paul mentions the Spirit in this section, and 5 times he mentions the flesh. Así que por un lado, la vida cristiana es una vida de labor seria. So on the one hand, the Christian life is a life of serious labor. Pero por otro lado, hermanos, Now, on the other hand, la vida cristiana no se trata de simplemente esforzarnos con nudillos blancos, the Christian life isn't simply about white-knuckling it, batallando en nuestras propias fuerzas. struggling in our own strength. Y ciertamente no se trata de limpiar el exterior para verse diferente del mundo. And surely it's not merely cleaning the outside to look different from the world. No hay poder en eso. There's no real power in that. Pablo dice en Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo y lo hizo por el Espíritu. Paul says in Romans 8:3 that the Spirit does in you what the law could never do, weakened by the flesh. Ahora, por el Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, So now, by the Spirit, the same Spirit that raised Christ from the dead, por ese Espíritu, by that Spirit, hacemos morir las obras de la carne. we put to death the deeds of the flesh. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, declaró Pablo en Gálatas 2:20. It is no longer I who live, but Christ who lives in me, is what Paul says in Galatians 2:20. Entonces, ¿cómo es esta lucha contra la carne? So how do we battle against the flesh? ¿Se trata de simplemente evitar las cosas de la carne? So should we just avoid the things of the flesh? No. No. Pablo en el versículo 16, claro, debemos evitarla, pero esa no es la solución correcta en su total. Yes, we should avoid those things and not pursue them, but that's not the totality of it. He gives us an answer here in verse 16. En el versículo 16, Pablo nos da una promesa. It's a promise he gives us. Y esta puede ser una de las promesas más olvidadas de la Biblia. And this might be one of the most forgotten promises in the Bible. Hermanos, los que tienen el Espíritu Santo, tenemos poder disponible en esta persona, en la persona del Espíritu Santo. Brothers, if you have the person of the Holy Spirit, you have that power available. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Paul says, but I say, walk by the Spirit,
and you will not carry out the desire of the flesh. Algunos escuchamos este versículo y de inmediato comenzamos a reflexionar sobre nuestra propia experiencia. Now, some of us hear this verse and we immediately start considering our own experience. Esta semana estuvo lleno de pensamientos errantes, Man, this week has been filled with wandering thoughts, intenciones carnales, fleshly intentions, justicia propia y otros pecados. self-righteousness, and all kinds of other Y sins. decimos, quiero experimentar esta promesa de no cumplir el deseo de la carne, pero ¿cómo? And we say, I want to experience this promise of not fulfilling the desires of my flesh, but how? Definamos rápidamente nuestros términos. Let's define real quick our terms. Hay dos tipos de personas en este mundo. There are two kinds of people in this world. Las personas controladas por la carne People controlled by the flesh. son incrédulos y hostiles hacia Dios. These are unbelievers who are hostile toward God. Todos los que no tienen la salvación en Cristo pertenecen a esta categoría. Everyone apart from salvation in Christ finds themselves in that category. Pero hay otro tipo de personas. But there's another kind of person. Personas en quienes mora el Espíritu, los cristianos. Christians, the people in which the Holy Spirit dwells. Y como ya mencionamos, el Espíritu Santo es una persona. And again, we've already mentioned the Holy Spirit is a person. Así pues, la vida cristiana es un milagro maravilloso, hermanos. And so the Christian life becomes this wonderful miracle Vivir en el poder del otro, of living in the power of another. ¿cómo es? How does that happen? Es recibir la gracia para seguir adelante perseverando hasta el fin. He gives us the grace that we need to keep on and persevere to the end. Queremos andar en el Espíritu. We want to walk in the Spirit. Y quiero mencionar dos textos que nos ayudan a ver la realidad del trabajo And I want to mention two texts that will help us see the reality both of labor labor y la obra de Dios en nosotros. together with the work of God in us. Rápidamente, Filipenses 2, dos libros, dos cartas después de Gálatas, Filipenses 2, versículo 12 a 13. Philippians 2, it's two books after Galatians, Philippians 2. Empezando en la tercera parte del versículo 12, cuando dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Beginning at the end of verse 12 all the way to 13, it says, work out your salvation with fear and trembling. Verse 13, for it is God who is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. Otro texto, 1 de Corintios 15, dos cartas antes de Gálatas, 1 de Corintios 15, versículo 10. 1 Corinthians 15, this is two books before Galatians. Otro texto muy similar, testimonio de Pablo, dice, pero por la gracia, bueno, cuando llegan ahí, me dicen amén. Please Amen, find your place and then we'll read it together. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. 1 Corinthians 15:10 says, but by the grace of God I am what I am, and his grace toward me did not prove in vain, but I labored even more than all of them. Yet not I, but the grace of God with me. Amén. Así que vemos que dos cosas suceden ahí. Hay un labor, andar, y por quién laboramos. And El Espíritu Santo. we see two things happening there, right? And simultaneously. One, there is a labor, a walking, and how do we walk? We walk by the Spirit. Anden por el Espíritu. So we need to walk by the Spirit. Tengan en cuenta que esto está en tiempo presente. You need to understand that walking is in the present tense. Esto significa que debemos continuamente
andar por el Espíritu. So this means we need to be continuously walking in the Spirit. Debemos hacerlo siempre. We must always be doing it. Y la implicación de este texto es que cuando no lo hacemos, estamos vulnerables a la carne. And the implication that's in this text is that when we are not walking in the Spirit, we're now vulnerable to the flesh. Vulnerables a satisfacer la carne. We're vulnerable to satisfy the flesh. La carne, esa parte oscura y repulsiva de nuestra naturaleza humana caída. That the flesh, that dark and repulsive part of our human fallen nature. Pero si andamos por el Espíritu, no cumpliremos el deseo de la carne. But if we walk by the Spirit, it says there, we will not fulfill the desire of the flesh. La carne será vencida. The flesh will be defeated. Debe haber un gran poder en esto, hermanos. There's got to be great power in this. Así que si andar en el Espíritu es ceder al poder de otro, And so if walking in the Spirit is to yield to the power of another, sin embargo sabemos que implica esfuerzo. and we also know that it requires labor. ¿Qué es andar en el Espíritu? What is walking in the Spirit? ¿Cómo podemos hacerlo? How can we do it? Algunos de ustedes dicen, pues, vámonos, vámonos, queremos saber. Yeah, some of you you're excited. You want to know how we do it. Basta con la anticipación. You got me on the edge of my seat. Quiero sugerir tres cosas, ¿ok? I want to suggest three things. Y esto no es nada para ser exhaustivo. And this is in no way exhaustive. Y también, hermanos, yo no me siento digno de decir que he llegado a esto en mi vida. And now I don't feel worthy to stand up here and say that I've reached that in my life. Claro, hermanos, hay momentos gloriosos Yes, there are glorious y moments. sabemos que nunca vamos a llegar a una perfección sin pecado. No es posible por este lado de la gloria. But we also know that this side of heaven, we will not be perfect. Estamos aprendiendo, creciendo, haciendo morir la carne, las obras de la carne, claro. We're learning and growing and learning how to put to death the deeds of the flesh. Entonces no me siento digno predicar tal texto, pero quiero sugerir tres cosas. And again, I don't feel worthy to be preaching this text, but I want to suggest three things. Que se base en lo que Pablo ya nos reveló aquí en Gálatas y en otros textos acerca de cómo andamos por el Espíritu. Three things that are going to be based on what Paul has already told us here in Galatians. Tres cosas. Primero, escuchar. First, listen. Segundo, disfrutar. Second, enjoy. Tres, escoger. And thirdly, choose. Y vamos a amplificar cada punto para entenderlo mejor, perdón. We're going to expand and explain each point to better understand it. Primero, escuchar. First, listen. Andar por el Espíritu es estar siempre escuchando el Evangelio por fe. To walk in the Spirit is to always be listening to the gospel by faith. De nuevo, andar por el Espíritu es estar siempre escuchando el Evangelio por fe. To walk in the Spirit is to always be listening to the gospel by faith. Andar por el Espíritu significa escuchar el Evangelio. Walking in the Spirit means to be listening to the gospel. Nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos al considerar la obra de Cristo en la cruz. We preach the gospel to ourselves as we consider the work of Christ on the cross. Recordamos nuevamente Gálatas 3, versículo 2. Vamos ahí, Gálatas 3. Look at Galatians 3, verse 2 with me. Pablo hace la pregunta retórica, dice en Gálatas 3, 2. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Paul asks this rhetorical question in Galatians 3:2 that says, "Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith?" Sabemos según Pablo que escuchamos el Evangelio con fe y recibimos el Espíritu. So we know here that
we agree with Paul that we heard the gospel, we listened to the gospel with faith, and we received the Holy Spirit. De hecho, fue el Espíritu mismo quien reveló nuestro pecado y la necesidad de la cruz. In fact, it was the Holy Spirit himself who revealed our sin and our need for the cross. El Espíritu mismo trajo arrepentimiento The Spirit himself brought repentance, y recibimos el Espíritu Santo por fe. and we received the Holy Spirit by faith. Es decir, Él habita en nosotros ahora. And so now he dwells in us. Y Pablo continúa en Gálatas 3:5, Paul continues in Galatians 3:5. repitiendo lo que ya declaró en el versículo 2. Él dice, aquel pues que le suministra el Espíritu. En el griego eso tiene un significado muy importante. Generosamente. Suministra el Espíritu generosamente y hace milagros entre ustedes. Dice, lo hace por las obras de la ley o por el huir con fe. Now, in Galatians 3:5, he says something similar, saying, so then, does he who provide you with the Spirit, and pause there, this is a generous provision. He says, the one that generously provides the works and miracles among you, does he do it by the works of the law, or, by the hearing with faith? Y de nuevo, suministra el Espíritu. Está en el tiempo presente. Again, present tense, he's providing the Spirit. Lo que Pablo dice aquí es que continuamos experimentando el poder de la obra del Espíritu por el huir con fe. And what Paul is getting at here is that we continue to experience the power of the Spirit's work through hearing with faith. Fue así en nuestra justificación cuando Dios nos salvó y es parte de nuestra vida diaria. This was the case in our justification when God saved us, and it is also a part of our daily life. Andamos por el Espíritu, oyendo por fe. We walk by the Spirit, hearing by faith. Y la pregunta es, ¿qué oímos con fe? And what are we supposed to hear by faith? La fe viene del oír y el oír por Faith comes from hearing the Word of God, la palabra de Cristo, the Word of Christ, el Evangelio. the Gospel. Así es como andamos cada día, This is how we must walk daily, predicándonos el Evangelio, recordándonos de la obra de Cristo. preaching to ourselves the Gospel, remembering the work of Christ. De hecho, me encanta lo que dice en Colosenses 1, 5 a 6. Look at Colossians 1, verses 5 and 6 with me. Colosenses, 3 cartas después de Gálatas, después de Filipenses. Dice en capítulo 1, versículos 5 a 6. Colossians is after Philippians. 1, 5 a 6 dice, empezando donde dice de esta esperanza. Entonces, segunda parte del versículo 5. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Colossians 1, verses 5 through 6 says, beginning at the second half of 5, it says, you previously heard in the word of truth the gospel, which has come to you, just as in all the world also it is constantly bearing fruit and increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard of it and understood the grace of God in truth. Andar en el Espíritu es escuchar por fe el Evangelio para que siga dando fruto y creciendo en nosotros. So walking in the Spirit means to hear with faith the gospel, that it may continue to bear fruit and grow in us. Es recordar la cruz y nuestra deuda pagada. It's remembering the cross and our debt that it has been paid. Es recordar el sacrificio y el amor derramado por nosotros en la cruz. It's to remember Christ's sacrifice and that love that was poured out for us on the cross. Cuando te sientes deprimido, When you feel low and depressed. cuando la tentación acecha a tu puerta, When temptation is crouching at your door. ¿a dónde vas? Where do you go?
a las obras de la ley, to the works of the law, a rendimiento, to performance? o abres tu Biblia por fe, Or do you open your Bible by faith? sumergiéndote en las profundidades de la palabra de Dios Plunging into the depths of the riches of God's Word para ver más de su obra gloriosa en la cruz, to see more of His glorious work on the cross? pidiendo que los ojos de tu corazón sean iluminados. Asking God to illuminate the eyes of your heart. Hermanos, este fue el patrón, la experiencia de Pablo. Now, this was the pattern for Paul's life. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians 2:20, Paul says, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Anden por el Espíritu siempre, Walk by the siempre Spirit, by always escuchando el Evangelio. listening Por to the fe. gospel by faith. Segundo, disfrutar. Secondly, enjoy. Andar por el Espíritu es disfrutar siempre de nuestra salvación. To walk in the Spirit is to be ever enjoying our salvation. Andar por el Espíritu. To walk by the Spirit. De nuevo, el Espíritu no es una entidad ni una mera fuerza. Again, the Spirit is not some entity or some mere force. Él no es un credo o doctrina. He's not a creed or a doctrine. Es una persona. He's a person. El Espíritu nos concede las bendiciones, las riquezas de nuestra salvación. The Spirit grants us the blessings, the riches of our Y salvation. durante toda nuestra vida el Espíritu participa en esta gloriosa obra de revelar más de Dios por medio de su palabra. Throughout our lives, it is the Spirit that gives us the glorious works, and He reveals God's Word to us. Él revela hasta las profundidades de Dios, como dice en 1 de Corintios 2. He reveals the depths of God, Y nos ayuda a comprender nuestra nueva identidad. and He helps us understand our new identity. Sin el Espíritu jamás aprovecharíamos plenamente de nuestra nueva identidad. Now, without the Spirit, we would never take full advantage of our new identity. Nunca experimentaríamos plenamente nuestra adopción. And we would never fully experience our adoption. Pero gracias al Espíritu Santo que nos ha sido dado, ahora clamamos, Abba, Padre. But thanks to the Holy Spirit who has been given to us, we cry out, Abba, Father. El Espíritu nos ayuda a comprender esta nueva realidad, que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. The Spirit helps us to understand this new reality that God is our Father and we are His children. Andar por el Espíritu es disfrutar de estas bendiciones o, digamos, riquezas. So to walk in the Spirit is to enjoy these blessings, or we could say the riches. Nuestro nuevo vestimiento, es decir, la justicia de Cristo. Our new garment, this righteousness of Christ. Nuestra adopción And our adoption. y nuestra herencia. And our inheritance. Jonathan Edwards dijo, Señor, estampa la eternidad en mis ojos. Jonathan Edwards said, Lord, stamp eternity on my eyeball. Nos deleitamos en estas realidades y así estamos saciados, hermanos. So we delight in these realities and we are satisfied in them. Y cuando estamos saciados, no buscaremos otras cosas para saciarnos. And when we are satisfied, we're not going to go look for other things to satisfy us. ¿Me explico? Cuando yo tengo mucha hambre, When I'm hungry, cualquier puesto de tacos me parece bueno. when I'm really hungry, any taco stand seems good to me. Pero cuando me he saciado con unas carnitas bien servidas, But when I've been filled with some well-served carnitas, los demás puestos no me parecen tan atractivos. the other stands, well, they don't seem as appealing Estoy satisfecho. because I'm satisfied.
Escuché a alguien decir una vez, las ovejas gordas son menos propensas a descarriarse. I heard someone say once, fat sheep are less likely to stray. Gordas en la palabra, hermanos, gordas en la palabra de Dios. Fat in the word, okay? Fat in God's word. Si has leído El progreso del peregrino de John Bunyan, If you have read John Bunyan's Pilgrim's Progress, hay una parte de que me llama mucho la atención después de que la carga de cristianos quitaron la cruz. there's this great scene that fascinates me when Christian's burden is removed at the cross. Habla con una mujer que se llama Prudencia. He speaks with a lady named Prudence. Ella le preguntó, ¿aún llevas contigo algunas cosas de tu pasado, de tu antigua vida? She asks him, do you not carry with you some of those things of your past, of your old life? Es decir, la carne que resta ahí. Again, speaking about the flesh that still remains. Cristiano respondió, sí, pero muy en contra de mi voluntad, especialmente mis pensamientos íntimos y carnales. Christian responds, yes, but greatly against my will, especially my inward and carnal thoughts. Pero ahora estas cosas me duelen. He said, but now these things are my grief. Y si pudiera hacer las cosas a mi manera, nunca volvería a pensar en ellas. And if I could have it my way, I would never think about those things again. Prudencia responde, ¿alguna vez has visto que estas cosas son vencidas? Prudence responds, do you ever find these things are vanquished? Cristiano, sí, pero eso ocurre rara vez. Pero esos momentos son mis horas doradas. Christian responds, yes, but that is seldom. But such times are my golden hours. Prudencia, hay cosas que estás haciendo en esos momentos que te causan que estas cosas sean vencidas. Prudence, are there things you are doing in those moments that cause those things to be vanquished? Sí. Yes. Cuando pienso en lo que vi en aquella cruz When I think about what I saw at that cross, y contemplo mi túnica bordada and I consider my embroidered coat, que representa la justicia de Dios, which represents the righteousness of God, de Cristo. of Christ. Cuando miro el rollo en mi pecho When I look at the roll in my bosom, que representa la Biblia, which represents the Bible, cuando mis pensamientos se entusiasmen con el lugar al que voy, eso lo logrará. when my thoughts wax warm about where I am going, that will do it. Cuando nosotros gozamos de estas cosas que nos ofrece el Evangelio, When we enjoy these things that are offered to us in the gospel, por ejemplo, nuestra justicia, la adopción, nuestra herencia like our righteousness, our adoption, and our y inheritance, muchas más de las realidades de la salvación, and many more realities of our salvation, tenemos nuestras horas doradas. we have our golden hours. Y este es un hombre que anda por el Espíritu. And that will be a man who is walking in the Spirit. Hermanos, punto de aclaración. I want to clarify something. ¿Hay victoria en la vida cristiana sobre el pecado? Is there victory in the Christian life over sin? Claro que sí, Of hermanos. course. Sobre pecados particulares, haciendo morir la carne, gloria a Dios. You can have victory in your life over specific sins by putting to death the deeds of the flesh. Hay victoria sobre el pecado de la pornografía. There is victory over the sin of pornography Hay victoria sobre el pecado de chismear. and over the sin of murmuring Hay victoria sobre el pecado de borracharnos. and even drunkenness. Hay victoria sobre estas cosas, hermanos. There is victory over these Y things. gloria a Dios. Praise God for that. Pero por este lado de la gloria nunca estaremos libres de la carne, esta parte de nuestra naturaleza humana caída. But again, this side of the cross, this side of heaven, we will never be freed totally from this flesh, this sinfulness that we live with. Entonces la batalla sigue. So the battle rages on. 3 puntos para concluir, Our third point to finish up, casi para concluir. almost.
Escoger, escuchar, disfrutar, hermanos, escoger. We need to listen, we need to enjoy, and we need to choose. Andar por el Espíritu es escoger los deseos del Espíritu en ti. To choose is walking in the Spirit. Walking in the Spirit is to choose the desires of the Spirit in you. Cada día nos enfrentamos a la decisión. Each and every day we are faced with the decision to make. ¿Voy a vivir según el Espíritu Am I going to walk according to the Spirit o a satisfacer los deseos de la carne? or fulfill the desires of the flesh? Claro que no podemos tomar una decisión adecuada sin nuestros primeros puntos. Of course, we can't make the right choice if it wasn't for the first things we've already El mentioned. Evangelio debe ser lo que nos impulse en estas The decisiones. gospel must be what drives us in this decision making. Pero de nuevo, el camino cristiano es mucho más que simplemente seguir reglas But the Christian life is so much more than simply following rules y hacer lo mejor que podemos según nuestras fuerzas. and just trying to do my best in my own strength. Entonces, escoger no se trata solo de que la carne diga, haz esto, And so choosing isn't just the flesh saying, well, you need to do this. y el Espíritu diga, no hagas aquello. And the Spirit, on the other hand, saying, well, no, don't do that. Con demasiada frecuencia pensamos en el Espíritu de esa manera, And in so many cases, we think of the Holy Spirit in that way. como si viviéramos en una especie de péndulo bipolar, Like if we were living with this kind of bipolar pendulum entre carne y espíritu. between flesh and the Spirit. El ángel aquí en un hombro y el diablito en el otro The hombro. little angel on one shoulder and the little devil on the other one. Si esa es nuestra forma de pensar, sin duda caeremos. And if that's our way of thinking, we're surely going to fall. Andar por el Espíritu no se trata solo de no hacer eso. Walking by the Spirit isn't just about not doing that thing. Es sí, haz esto. It's about, yes, go and do this. Entra en comunión conmigo para ver todo lo que tienes en Cristo. Enter into communion with me, says the Spirit, in order to see all that you have in Christ. Y ya no vas a querer satisfacer la carne, dice el Espíritu. And you're no longer going to want to satisfy the flesh, says the Spirit. Mira, la carne me tienta. And the flesh tempts me, Y en cambio recurro al Espíritu. but I turn to the Spirit. Porque tengo un amigo. So I have a friend. Tengo un consejero, un ayudador, el Espíritu Santo, mi GPS en esta vida. I have a counselor, a helper, the Holy Spirit, my GPS for life. Es someterme y entregarme a Él. So it's about submitting and surrendering all to Him. Él que está a mi lado para ayudarme. Submitting to the one that is by my side to help me. La pregunta, hermanos, en estos momentos de escoger, So, as you consider these moments of having to choose, brothers, ¿por qué conformarse con algo tan poco cuando tienen el Espíritu de Dios? why would you settle for something so small when you have the Spirit of God? Una bebida para esconderme de mis A problemas. drink just to hide from my problems. El Espíritu Santo, When you have the Holy Spirit there, que está recordándome de las riquezas de mi salvación, who's ever reminding me of the riches of my salvation. las promesas que tenemos aquí en las Escrituras, And the promises that we have in Scripture. la suficiencia de Cristo And the Jesús, sufficiency of Christ Jesus. el que es mucho mejor Who is greater que cualquier otra cosa. than any other thing. Para verlo en aplicación rápidamente, Hebreos 13, 5 a 6. Look at Hebrews 13, verses 6 through 8, 5 through 8. Eso nomás es como una aplicación. ¿Cómo puedo empezar a pensar en esa forma? Quiero andar por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Dame un ejemplo de las Escrituras. Vamos a Hebreos 13, 5 a 6. Hebrews 13, 5 through 6, we're going to see an example of what it means to walk by the Spirit here. Eso es recordándonos de las promesas de Dios, de lo que tenemos aquí. Mira, dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, es decir, el amor por el dinero, sin avaricia,
contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Hebrews 13 verses 5 and 6 say this: make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. For he himself said, I will never desert you, nor will I forsake you. So that we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? ¿Cuál es el deseo de nuestra carne? So what is the desire of our flesh? El amor al dinero. An example here, the love of money. Aquí en este ejemplo. Pero ¿cuál es la respuesta adecuada? But what is the proper response? Contentamiento. Contentment. ¿Y en qué se basa nuestro contentamiento? And in what is our contentment based on? En la promesa de Dios de que nunca nos dejará ni nos abandonará. In God's promise that he will never leave us, nor will he forsake us. Andamos por el Espíritu al andar por fe. We walk in the Spirit by walking by faith. Escuchando esta promesa de Dios y creyéndola. Hearing and believing these, God's promises. ¿Me explico? Soy libre de vivir según la carne porque tengo algo mejor. I'm free and I'm set free from living according to the flesh. Dios- Because I have something better. Dios está conmigo. God is with Y me. Él es mi porción y mi premio. And he is my portion and my reward. Cuando meditamos sobre eso, no queremos cumplir el deseo de la carne. And when we meditate on this, we won't want to fulfill the desires of the flesh. Entonces, ¿ves las consecuencias de estas prácticas de esto? So can you see how this works itself out in a very practical manner? Podemos seguir creciendo en esto. We need to continue to grow in this. Y dos puntos, dos cositas para concluir todo, ¿ok, hermanos? Two small things to finalize this. Bien importante para nosotros, They're ¿ok? very important to us. Para los creyentes, For the believer, primero. Hay un vínculo a todos estos puntos de cómo andamos por el Espíritu. there's a connection to all of these points about how we are to live by faith that we need to consider. Que deberíamos considerar, exacto. Para estar siempre escuchando el Evangelio, To always be listening to the gospel, necesitamos estar en la palabra de Dios. we need to be in God's word. Para disfrutar de la salvación, To enjoy salvation, necesitamos ser recordados de las riquezas de la salvación por medio de la palabra de Dios. we need to be reminded of the riches of salvation, where? Through the word of God. Para tomar decisiones, And to make the decision escogiendo conforme al Espíritu, to choose according to the Spirit, necesitamos saber la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios. we need to know God's will, and where are you going to find that? In His word. Hermano o hermana, si quieres andar por el Espíritu, Brother or sister, if you want to walk in the Spirit, necesitas estar saturado de la palabra de Dios. you need to be saturated with the word of God. El Espíritu mismo escribió la palabra de Dios, entonces andar por el Espíritu implica andar por lo que Él escribió. The Holy Spirit wrote the word of God, so walking in Him implies walking by His word. ¿Cómo está tu devoción? How is your Con el devotion? Devotion with the Lord. ¿Cómo está tu devoción con el Señor? How's your devotion to the Lord? Podría ser que la razón por la que sientes que la vida cristiana se parece más a andar por la culpa que por el poder del Espíritu es porque te llenas a diaria de las cosas del mundo en lugar de la palabra de Dios. Could it be that you're walking in guilt because you are daily filling yourself with things of the world instead of the word of God? Busca a Dios en su palabra Search out God in His word por fe. by faith. Busca esta comunión con Dios. Seek out this communion with Him.
contemplando a Dios, la cruz y sus promesas. Behold God and the cross and his promises. Hermanos, tenemos una carta de Dios mismo, We have a letter written by God himself, escrita en amor para nuestro bien. written in love and for our good. Hay que arrepentirnos por menospreciarla, We need to repent of undervaluing God's word. la palabra de Dios. Debemos arrepentirnos por menospreciar esta promesa We must repent for undervaluing the promise here. de que si andamos por el Espíritu no cumpliremos el deseo. That if we De la carne. walk by the Spirit, we will not carry out the desires of the flesh. Hay que arrepentirnos, We hermanos, must repent of that. por no creer, no confiar y no demostrar nuestra creencia en esta promesa a través de nuestras vidas prácticas. For not displaying the trust we need to have through our daily living. Para los no creyentes, For non-believers, escuchar acerca de cómo andar por el Espíritu no tiene mucho sentido si no tiene el Espíritu. hearing about how to walk by the Spirit doesn't make much sense if you don't have the Spirit. ¿Tienes el Espíritu Santo? Do you have the Spirit? ¿Tienes el Espíritu Santo? Do you have the Holy Spirit? Si no, vives una vida controlada por la carne. If not, then you live a life that is controlled by your flesh. Todas tus decisiones, All of your decisions tus acciones tienen un fin, and all of your actions, they have one end. ti mismo. The one end in mind is yourself. Y un objetivo, es decir, llenarte a ti mismo solo. And your only goal is to fill yourself. Pero estás vacío. But you're empty. Pero no solo eso, eres condenado por tu pecado. And not only that, but you are condemned because of your sin. Dice la palabra de This Dios. is what God's word tells us. Mereces la muerte y el infierno, separación de Dios para una eternidad. It tells us, God's word tells us that you deserve hell and death for all eternity. Porque como dice en Romanos 6, la paga del pecado es la muerte. Because Romans tells us very clearly the wages of sin is death. Pero tengo una buena noticia. But I do have good news for you. Y hermanos, eso es para todos nosotros. Necesitamos ser recordados de esto. And again, this is for all of us, because even us brothers in Christ, we need to be reminded of this. La paga del pecado es muerte, The wages of sin is death, pero but la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hay esperanza. There's hope. Cristo vino para rescatarnos, Christ came to rescue us, siendo condenado en nuestro lugar. being condemned in our place. Cree en Él Believe in Him, y serás salvo. and you will be saved. Y Él te va a dar su espíritu, el espíritu de su Hijo. And He will give you His Spirit, the Spirit of His Son. Y puedes empezar a disfrutar de experimentar de estas cosas en un caminar personal con Dios. And you'll be able to start living these things out in a personal walk with Him. No es solo pensar, los creyentes, los cristianos, ellos son locos, ellos. It's not just about thinking, oh, those Christians over there, they're crazy. Que sea personal, hermanos. But rather that it would be our own testimony. Cristo murió por mí, That we could say that Christ died for me, por mis pecados. for my sin, Y Él resucitó el tercer día, and He was resurrected on the third day, dando victoria sobre el pecado y la muerte. Gloria a Dios. proclaiming victory over death and hell. Señor, gracias por Cristo, quien nos ha dado vida y vida abundante, Señor. Y todavía yo estoy, Señor, nomás tocando el borde de comprensión, Señor, de esta realidad. ¿Qué significa esto, Señor? Yo confieso que todavía no entiendo totalmente lo que esto significa en mi vida, Señor, en mi caminar personal, Señor. Vida abundante. Ayúdanos, Señor, a saber más de esta vida que tenemos en Cristo Jesús y saber más de ti, Señor, y tu voluntad revelar aquí en tu palabra, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo queremos andar por el Espíritu Santo y no cumplir
el deseo de la carne. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Con tu ayuda, Señor. Vivir vidas, Señor, puras, santas, aparte de este mundo, diferentes, distintas, pero con amor a los demás, Señor, con amor a los incrédulos, a los que están perdidos, Señor, con este amor para llevar esta noticia, la buena noticia, la victoria de Cristo a ellos, Señor, para que ellos también puedan saber, hay victoria, hay esperanza, no solo de la pena y el poder del pecado, pero un día de la presencia del pecado cuando estamos en el cielo. Danos, Señor, ojos para ver estas cosas. Ilumínanos, Señor, los ojos de nuestros corazones, Señor, para comprender más de estas cosas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.